¿Cuántas veces has estado solo y siempre has recurrido a la música, a escuchar podcast, a hablar con un amigo, pero nunca has recurrido a escuchar tus pensamientos? Esto es algo que te va a ayudar, que te puede servir a realmente entender qué tipo de persona eres y qué debes modificar en ti o cambiar en ti, cambiar en tu ser. Yo también antes estaba constantemente que si iba con el coche hacia el trabajo, escuchaba música, que si iba caminando hacia algún sitio, me ponía un podcast o llamaba a algún amigo, pero nunca escuchaba realmente qué es lo que se me pasaba por la cabeza. ¿Por qué? Porque quería silenciar mis pensamientos, quería no escucharlos. ¿Por qué? Porque no era algo en lo que me había centrado. En cambio, llevo alrededor de 2 años en el cual estoy muy enfocado en el desarrollo personal, en el crecimiento personal y también en realmente entender que los pensamientos es lo que realmente crea tu realidad. Así que sígueme en @vence tu comodidad porque ahí es donde más estoy compartiendo contenido, pero aquí en este vídeo quiero explicarte la importancia de escuchar tus pensamientos. Estoy aquí por la provincia de Aragón, que hemos venido a pasar el fin de semana, unos días con mi familia. Y resulta que hoy he ido solo al spa. Tenemos spa y hoy he ido solo al spa. Y mientras estaba en un sitio, en el otro, bueno, siempre estás solo, no tienes auriculares, ¿no? Porque estás en el agua, no tienes algo con lo que entretenerte, digamos, ¿no? Es simplemente está tu mente. Y ahí es donde he ido a la sauna. Y en la sauna, pues bueno, estaba solo y digo, mira, voy a ponerme el reloj, voy a girarme el reloj y así quiero realmente estar los 15 o 20 minutos que marca ese reloj de arena y voy a estar tranquilito en la sauna. Y claro, cuando no hay ninguna distracción, cuando no hay nada que hacer, lo que tienes o lo único que puedes hacer es realmente escuchar tus pensamientos. Y esto me ha servido para realmente reflexionar de la importante que es escucharte a ti, ¿no? Y aquí voy a destacar dos cosas. Porque sí, yo como te he comentado antes también siempre quería o creía que era necesario aprovechar ese tiempo de 15 minutos, ir solo y escuchar un podcast, 15 minutos y hablar con un amigo, o escuchar música, simplemente escuchar música en el coche mientras vas conduciendo. Pero nunca nos escuchamos a nosotros. Y escucharnos a nosotros no es, a ver, lo que me viene a la mente y lo pienso, lo hago, lo digo, ¿no? Porque muchas veces son creencias las que simplemente nos llegan a la mente. Y esas creencias pueden jugarnos una mala pasada porque son creencias ya instauradas. Pero realmente tú, parándote y escuchándote, lo que haces es analizar qué tipo de persona eres, qué tipo de ser realmente estás siendo. Y ahí es donde tú puedes cambiar. Porque si tú estás en el mundo del desarrollo personal, del crecimiento personal, tú sabes, tú ves que hay gente que está haciendo cosas que tú aún no estás haciendo, o que está teniendo resultados que tú aún no estás teniendo, o que está siendo una persona que tú aún no estás siendo. Ahora bien, tú ves que eso es posible, tú lo instauras en tu mente como una posibilidad, pero en cambio aún no lo estás haciendo. Y te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué no lo estoy haciendo? Pues ahí es donde tienes que escucharte y realmente entender qué tipo de persona estás siendo, qué tipo de acciones estás haciendo, qué tipo de ser estás siendo. Y a partir de ahí es cuando debes tomar la decisión de cambiar. Esta es una de las cosas porque no, vuelvo a repetir, no es simplemente escuchar tu mente y hacer lo que te dice tu mente, porque muchas veces son creencias que nos han instaurado y estamos actuando en base a las creencias de otras personas. En cambio, tú tienes que analizar esas creencias que tienes y en base a ese mentor, mentora, guía, lo que sea que tengas, que estás siguiendo porque realmente quieres aspirar a ese estilo de vida o ese ser, ahí es donde debes analizar y cambiar ese tipo de persona que estás siendo tú, ¿no? Y por otro lado, y no menos importante, voy a destacar, es visualizar, ver tu futuro, realmente el futuro que quieres tener. Porque si tú no te das ese tiempo de imaginarte, de visualizarte, de prestar atención a aquello que quieres conseguir, es difícil saber hacia dónde te vas a dirigir, es difícil saber qué es lo que quieres tener realmente, ¿no? Y muchas veces estamos actuando en el presente, en el presente, en el presente, y sí, es muy importante el presente, pero las acciones que estás haciendo hoy en el presente son tan importantes
para llegar al resultado que quieras tener en un futuro. Ahora bien, si tú no sabes el resultado que quieres tener en un futuro, es muy complicado hacer las cosas desde el presente tal y como se deben hacer. Y por eso, dos de las cosas que he hecho hoy mientras estaba en ese ratito, 15-20 minutitos en la sauna, sin nadie, en tranquilidad y solo conmigo mismo, ¿no? Solo con mi mente, lo que he hecho es analizar un poco el tipo de persona que estoy siendo ahora, el tipo de persona que quiero ser, las acciones que hace esa persona que quiero llegar a ser, esa mejor versión que mucho hablo en los vídeos. Te invito a que te suscribas para que puedas ver más de este tipo de estilo de vídeos. Y esa es la cuestión, analizarte qué tipo de persona quieres llegar a ser, qué tipo de persona estás siendo ahora y qué es lo que debes cambiar para realmente ser esa persona que quieres llegar a ser. Y por otro lado, lo segundo que he comentado es visualizar e imaginar tu futuro, verte qué es lo que quieres, cómo lo quieres, a qué aspiras, tenerlo tan claro en tu imagen, tenerlo tan claro en tu mente, que eso sea realmente lo que te guíe a seguir accionando, a seguir haciendo, a seguir siendo, a seguir realizando esas tareas, esas acciones que tanto estás deseando hacer para poder llegar a ese objetivo de tu vida. Pero la imaginación, que es una de las 6 facultades más elevadas del hombre, es decir, los animales no la tienen, porque los animales no razonan, no tienen memoria, no. Simplemente esas son las 6 facultades que nos diferencian de los animales. Entonces, una de ellas es la imaginación y tenemos que hacer un buen uso de la imaginación. Tienes que hacer un buen uso de la imaginación. Por eso, Napoleón Hill dice en varios fragmentos del libro Piensa y hágase rico que los pensamientos son cosas y todo lo que pienses se puede hacer realidad. Ahora bien, si tú no tienes esa imaginación creativa de la que habla Napoleón Hill desarrollada, es decir, imaginarte qué es, aunque no lo tengas ahora, imaginarte qué es lo que quieres llegar a tener, ¿no? Hoy, por ejemplo, estábamos sentados tomándonos un café, yo estaba haciendo una mentoría y mi pareja ha hecho un vídeo de cómo quiere que sea nuestro jardín desde nuestra casa. Claro, nosotros a día de hoy no tenemos ninguna casa, pero qué tan importante es imaginarse tú que ves una pequeña imagen de simplemente algo natural, una naturaleza, y imaginarte en esa casa tuya, imaginarte, pues estás sentado, ves la naturaleza, escuchas un perrito por ahí pasear, escuchas a, bueno, yo por ejemplo que le estoy hablando, oye, no, que nos vamos a... Pues eso es desarrollar la imaginación creativa, para que tu mente empiece a poner esos pensamientos en la cabeza y cada vez lo vea más real, más posible, más capaz de ser verdad, ¿no? Esa claridad realmente, tener esa claridad. Y esa es la imaginación. Entonces, dos cosas que deberías tener en cuenta cuando estás solo. Ten tiempo también de escuchar música, de escuchar podcast, de escuchar mentorías, de educarte, sí, pero déjate también un tiempo para realmente escuchar tu mente, escuchar qué tipo de ser estás siendo, qué creencias se te están pasando ahora por la cabeza, poder y querer tomar la decisión de cambiar esas creencias, porque ahí es realmente donde te autoanalizas y puedes cambiar la forma de ser, tu identidad, para realmente conseguir aquello que quieres. Y en segundo, imagínate cómo quieres ser, imagínate qué es lo que quieres tener, imagínate qué cosas quieres llegar a cumplir, qué objetivos quieres llegar a tener. Imagínatelo porque cuando lo pones en tu mente, ahí es donde se empieza a hacer realidad, porque toda cosa parte de un pensamiento. Si una vez se instaura ese pensamiento y se persiste en ese pensamiento, las cosas se dan. Nadie nunca ha hecho nada que antes no haya sido pensado. Es decir, Thomas Edison en algún momento dijo, yo voy a hacer una bombilla, voy a crear una bombilla. Cuando él dijo voy a crear una bombilla, lo intentó 100.000 veces para llegar a la bombilla que sí, al final se iluminó. Pero en un momento dado, él puso en su mente que él quería crear una bombilla. Así que, sea lo que sea, ponlo en tu mente, imagínatelo,
modifica esas creencias, escúchate, escucha tu mente, escucha tus pensamientos y cambia aquello que necesitas cambiar. Te invito de nuevo a que me sigas en @vencetucomodidad, que ahí es donde te comparto algo más cercano, en mi día a día, ¿no? Te documento un poco más mi estilo de hábitos, mi estilo de vida, mi disciplina, lo disciplinado que soy, qué es lo que me ha ayudado a mí a estar donde estoy a día de hoy. Y también te invito a que te suscribas a este canal, le des like y escribas un comentario de qué es lo que te quieres imaginar y qué es lo que quieres llegar a conseguir. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!